Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Doy también de manera muy especial la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Recordarles que este Ateneo tiene solera, es un Ateneo fundado en 1858, con lo cual, bueno, pues es el segundo Ateneo más antiguo de España, después del Ateneo de Madrid, y que prácticamente pues abre sus puertas desde su fundación hasta el día de hoy, todos los días prácticamente. Hemos pasado repúblicas, dictaduras, monarquías, vientos, agua, de todo, pero seguimos en la trinchera. Hoy es un día especial porque, bueno, pues esta casa acoge, y doy las gracias a los organizadores, acoge un ciclo de estudios de historia de Andalucía, y como digo, le doy la bienvenida a todas las personas que van a participar en él. Es un ciclo que comienza aquí en Cádiz, pero que luego tendrá en Huelva y en Málaga una continuación. Y sin nada más, le doy la palabra a Eva Castaño, que es la representante de la Fundación del Centro de Estudios de Andaluces. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Soy Eva Cataño, investigadora del Centro de Estudios Andaluces, y lamentablemente Tristán Pertiñez, que es el director gerente del Centro de Estudios Andaluces, no ha podido esta tarde acompañarnos como él hubiera querido, pues por cuestiones de conciliación familiar. Pero bueno, es un honor también para mí, porque no decirlo, hay que reconocerlo, estar aquí inaugurando la primera charla de la cuarta edición del ciclo Blas Infante, Vida y Pensamiento. Es la cuarta edición ya que celebramos pues en este año, que nos lleva a históricas localidades muy ligadas al pensamiento de Blas Infante, al andalucismo. Esta tarde estamos aquí en Cádiz, el lunes que viene estamos en Isla Cristina y terminamos en Archidona, o sea que tenemos por delante un buen escenario. Este ciclo de conferencias lo organizamos de forma conjunta con la Fundación Blas Infante, entre la Fundación Blas Infante y el Centro de Estudios Andaluces, y tiene un sentido muy especial, que es el de conmemorar el aniversario, el nacimiento del padre de la patria andaluza, el 5 de julio de 1885 en Casares. Es un motivo de celebración. Este año justamente se conmemora el 139, si no me equivoco, aniversario ya de este nacimiento. Quiero agradecer especialmente la presencia de Javier Delmán, presidente de la Fundación Blas Infante, patrono del Centro de Estudios Andaluces y buen amigo. Y por supuesto también agradecerle a José Almenara, presidente del Ateneo de Cádiz, bueno, pues que nos acoja tan amablemente en un lugar, una institución tan distinguida como esta. Agradezco también, por supuesto, a los protagonistas de esta tarde, a nuestros ponentes de hoy, el doctor en Historia, José María García León, que además es el coordinador de este ciclo y secretario de la Fundación Blas Infante, y por supuesto a nuestra querida María del Mar Calderón, abogada y vicepresidenta de la Fundación Blas Infante. Nosotros, el Centro de Estudios Andaluces, bueno, pues somos una institución, somos un organismo de investigación pública, estamos adscritos a la Consejería de Presidencia e Interior, Diálogo Social, Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, y entre nuestros fines fundacionales, bueno, pues tenemos la pasión, ¿no?, de conservar, de investigar y de divulgar el legado de Blas Infante. Es un cometido apasionante y una gran responsabilidad que pues realizamos día a día en estrecha colaboración con la Fundación Blas Infante. Y es un honor estar en Cádiz, por supuesto que sí, no es casual, ¿no? Es una ciudad que está estrechamente vinculada a la historia del andalucismo y a la historia y a la vida de Blas Infante, ¿no? Permitirme muy brevemente citar o destacar dos hitos especialmente significativos. Por una parte, tenemos que recordar el escudo de Andalucía. Fue la Asamblea Regionalista de Ronda en 1918, que fue presidida, por supuesto, por Blas Infante, cuando se adoptó el escudo de la gloriosa Cádiz y se adoptó o se escudó como un símbolo de nuestra nacionalidad. Y el segundo hito que quiero destacar es la bandera verde y blanca. La bandera de Andalucía, en julio de 1936, ondeaba en el Ayuntamiento de Cádiz. Fue la última ciudad andaluza en la que se izó la bandera de Andalucía justo antes del estallido de la Guerra Civil.
Y Blas Infante, un año después, recordaba en un hermosísimo artículo de la prensa insignia de Andalucía, pues el significado de esta bandera. Un símbolo pues, de esperanza y un símbolo de paz. Y por último, porque no me quiero extender más, pero sí quería destacar la importancia del Ateneo, de los Ateneos en general. No es una institución cualquiera, es una institución que promovió y promueve la cultura andaluza, el andalucismo, siendo epicentros entonces del pensamiento y del debate fundamentales para nuestra historia. Y rememoro, porque bueno, tengo esa pasión, ¿no?, por recuperar archivos históricos a través de la prensa, algunos de las referencias publicadas en la prensa histórica, como en 1932, muy importantes conferencias de Blas Infante en Ateneo, no solamente en Sevilla, sino también en Madrid, donde él clamaba por la autonomía de Andalucía, por la situación de la tierra de los campesinos andaluces, y era un foro, el Ateneo, donde pues no solamente reclamar estas reivindicaciones, sino también fomentar la identidad de Andalucía. El Ateneo, en la Asamblea Regionalista de 1933, diseñó, creó, conformó una ponencia específica a la que Blas Infante se unió y se debatió en esta Asamblea de Córdoba de 1933, donde ateneístas muy importantes, presidentes y bueno, ateneístas de bandera, como Manuel Jiménez Fernández y Salvador Gallardo, tuvieron un papel protagonista. Igual que Antonio Chacón. Antonio Chacón fue el ideólogo de la FACMA. Muchos de vosotros a lo mejor lo conocéis. Era una federación, las siglas significan Federación Autonomista de Municipios Andaluces, y era miembro del Ateneo de Jerez. Y allí él hablaba precisamente del valor de esta federación, una agrupación con unos principios muy claros para fortalecer una cohesión en Andalucía, en España, y que estaban bajo la dirección del líder andalucista, notario Blas Infante. Son ejemplos, como otros cualquiera rescatados de la prensa, que demuestran que los Ateneos sí han sido, y siguen siendo en este caso, pues tuvieron un papel fundamental en la promoción y el desarrollo del andalucismo. Y también esto demuestra la necesidad de seguir investigando, la oportunidad de dar reconocimiento a figuras que todavía no son suficientemente conocidas, como el ejemplo de estos ateneístas, y que contribuyeron mucho a la historia de nuestra tierra. Sin más, quiero ceder la palabra a Javier del Mas, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Javier del Mas Infante, que es el presidente de la Fundación Blas Infante. Javier. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, querida Eva. Buenas tardes a todos. Compañeras, compañeros de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, compañeras y compañeros de la Fundación Blas Infante, amigos todos. Antes que nada, quiero mostrar públicamente mi agradecimiento a la comisión organizadora de la jornada, quienes con tanto empeño y cariño han hecho posible que estemos hoy aquí. Asimismo, deseo expresar un cordial saludo a todos los que, habiendo aceptado nuestra invitación a participar en ella, nos honráis con vuestra presencia. Hago también extensivo este agradecimiento al Ateneo de Cádiz, en la persona de su presidente José Almenara Barrios, que nos apoya y nos acoge en su casa. Como cada año, en torno a la fecha de la conmemoración del nacimiento del padre de la patria andaluza, el 5 de julio de 1885, la Fundación Blas Infante y la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces organizan de forma conjunta el ciclo de conferencias Blas Infante, Vida y Pensamiento. Este cuarto ciclo, bajo la coordinación científica de nuestro querido José María García León, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y patrono de la Fundación Blas Infante y además secretario de la misma, tiene como objetivo profundizar en la vigencia del pensamiento de Blas Infante, que tanto interesa y tantos interrogantes plantea, así como abordar determinadas facetas que puedan ampliar su conocimiento. En este nuevo ciclo vamos a tratar las relacionadas con su actividad política, intelectual y personal durante la dictadura de Primo de Rivera. Cuando el movimiento y la actividad política de Blas Infante se encuentra en uno de sus momentos más activos, el golpe militar y posterior dictadura del general Primo de Rivera en 1923
prohíbe las actividades andalucistas que hasta entonces desarrollaba y clausura los centros andaluces. Este periodo supuso su exilio voluntario y alejamiento de la vida pública en la que estuvo participando activamente en años anteriores. Encontramos a Blas Infante inmerso en un mundo de ideas, de viajes. No en vano, en estos años realizan sus 3 viajes más puntuales, uno a la Costa da Morte, a Galicia, a Portugal, a Silves, patria de Motamid, último rey de Sevilla, y a Marruecos también a Amat, en peregrinación a la tumba de Motamid. Y son años de profunda reflexión, de desarrollo de algunas propuestas de signo ecologista, de amor por las pequeñas cosas. Además, es el momento más íntimo y dedicación a la familia. No en vano nace Luisa, su hija mayor, en 1928 y María de los Ángeles en 1930, quien nos ha dejado recientemente. No recuerdo perfectamente en el ámbito familiar que siempre oí decir que a mi abuela Angustia siempre le gustaba recordar aquellos años de Isla Cristina y como los años de más estabilidad familiar. Bajo este marco se desarrolla la primera de las conferencias programadas, que lleva por título Andalucismo de Blas Infante en la dictadura de Primo de Rivera, y que oiremos a continuación a cargo de José María García León. Este cuarto ciclo, al igual que los que le precedieron, consta de 3 conferencias. Hoy asistimos a la primera de ellas. La segunda de las conferencias programadas tendrá lugar en Isla Cristina el 17 de junio a cargo de Manuel Hijano del Río, bajo el título Los viajes de Blas Infante. Y para finalizar este cuarto ciclo, el jueves 4 de julio en el Instituto Luis Barahona de Archidona tendremos la oportunidad de asistir a la conferencia titulada Ecologismo y conciencia en el pensamiento de Blas Infante, impartida por el catedrático de Economía y también patrono de la Fundación Blas Infante, Manuel Delgado Cabeza. Pienso que esta ciudad es un lugar inmejorable para iniciar estas jornadas. Era el 12 de julio de 1936, como bien ha quedado remarcado por Eva Cataño, cuando Blas Infante fue invitado a una asamblea pro estatuto de Andalucía que se celebró en la Diputación Provincial de Cádiz, y dejó para el recuerdo aquella frase apenas 6 días antes del golpe militar que dio origen a la guerra civil y un mes antes de morir fusilado. La bandera andaluza, decía Blas Infante, símbolo de esperanza y de paz que aquí hemos izado esta tarde, no nos traerá ni la paz, ni la esperanza, ni la libertad que anhelamos, si cada uno de nosotros no la lleva ya plenamente izada en su corazón. Finalizo ya agradeciendo una vez más su presencia a todos los asistentes y a todos los que de alguna manera hacen posible la continuidad de estos ciclos. Muchas gracias a todos. Muy bien, a continuación sube José María García León y María del Mar Calderón, que es la vicepresidenta de la Fundación Blas Infante. Vosotros, si queréis. Muchas gracias. María. Don José, ¿dónde me pongo? Aquí mejor. Como más. ¿Puedes? Bueno, pues como os comentaba, a continuación partirá la conferencia don José María García León, pues, así que no necesita presentación en esta casa. Ya sabéis que fue presidente de este Ateneo, y María del Mar Calderón, que es vicepresidenta de la Fundación Blas Infante, pues nos dirigirá unas palabras de presentación, no solo del acto, sino también de José María. Cuando quiera, Eva. María del Mar Calderón. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes a todos. Para mí hoy es un honor, de verdad, lo digo de corazón, estar en este acto y poder presentar a nuestro conferenciante.
José María García León, además de compañero y patrono de la Fundación, es un buen amigo. Es una persona, en el sentido amplio, una buena persona. Es bueno en el sentido machadiano del término y así lo siento. Por lo tanto, me siento de verdad muy honrada pudiéndolo presentar. Muchas gracias al señor presidente del Ateneo por acogernos en su casa. Muchas gracias al Centro de Estudios Andaluces, que por cuarto año hacemos este ciclo de conferencias que entendemos muy interesante, porque si bien la figura de Blas Infante, gracias al esfuerzo fundamentalmente de su hija María Ángela y de la Fundación, es ya ampliamente conocido en Andalucía, aún su obra y su legado dicta de que la gente conozca en profundidad su pensamiento. Nosotros creemos que esta actividad, junto con otras que desarrollamos también desde la Fundación, contribuyen a que se conozca este pensamiento, a que se conozca la obra de Blas Infante, a que se conozca de verdad qué Andalucía nos proponía y quiere, a la cual nos llamaba a todos a participar, y por lo tanto creemos que esto da frutos abundantes. Hoy, como digo, me cabe el honor de presentar a José María, que va a inaugurar este cuarto ciclo de conferencias. Y lo va a hacer, creo que todos lo conocéis, ya lo han dicho, es doctor en Historia, ha dado clases de Historia Económica, de Historia del Trabajo, de Geografía e Historia, es especialista en el liberalismo decimonónico en Cádiz, ha escrito infinidad de libros que me vais a permitir que lea algunos: Los diputados 12añistas, que son 2 volúmenes, La masonería gaditana, Las Cortes en la isla de León, En torno a las Cortes de Cádiz, El trienio liberal en Cádiz, Mejía Lequerica, El elogio de un revolucionario, La milicia nacional en Cádiz, Liberty Under Siege, El cementerio de San José, son 2 siglos de historia de Cádiz, Jaque a Franco. Muchísimos artículos en revistas especializadas, así como colaboraciones en el Diario de Cádiz. Tiene fue presidente de este Ateneo desde el año 92 hasta el año 2000, es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana, es profesor colaborador de la Universidad de Cádiz, es patrono y secretario de nuestra fundación desde hace muchísimo tiempo, y un querido amigo, ateneísta de mérito, pertenece al Grupo de Investigación e Historia Actual de la Universidad de Cádiz y recibió el premio 1812 en el año 2000. Es, por lo tanto, un profundo conocedor de la época a la que se va a referir hoy en su disertación. Una época en la que, ya ha dicho el presidente de nuestra fundación, Blas Infante no cesa en su actividad política, pero lo hace de otra manera. Cuando se cierran los centros andaluces, cuando se prohíben las actividades andalucistas, él inicia una época, llamémosla introspectiva, donde evoluciona en sus ideas, profundiza en sus ideas, viaja y conoce in situ los sitios donde nació y murió Motamir, y efectivamente dedica mucho tiempo a su vida familiar, lo cual está muy bien. Y además profundiza en otra serie de ideas que hoy las vemos de completa actualidad, como son los temas ecologistas, los temas animalistas, algo que entonces era poco concebible. Yo recuerdo que a mí me contaban una anécdota, que es cierta porque me la ha corroborado su hijo, que por ejemplo, medidas higienistas como no besar a los niños pequeños, hoy desafortunadamente gracias al COVID parece que vamos entendiendo que ciertos contactos físicos los debemos por lo menos delimitar. Él a sus niñas les ponía algo que decía: si me quiere bien, no me bese, algo que en aquella época no era muy usual. Y el tema ecologista exactamente igual. Blas Infante sabía que una nación, un pueblo, está enraizado en su propia tierra, y esa hay que cuidarla. Hay que cuidar su geografía, hay que cuidar la naturaleza. Y sabía asimismo que de ahí provenía la población y la cultura de ese pueblo. Por lo tanto, ese enlace que él hace, en esa época lo acentúa y lo profundiza. No quiero extenderme más, porque el que nos va a hablar es José María, y creo que va a ser muy interesante lo que vamos a aprender esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, pues tiene la palabra José María. Sí. Muy bien, bueno, pues buenas tardes, señoras y señores. Son muchos ya los agradecimientos que aquí se han expresado, y lo mío podría ser también reiterativo,
habida cuenta del tiempo que tenemos, que tampoco es conveniente abusar de la paciencia de ustedes. De todas formas, un elemental sentido de la cortesía y del reconocimiento me obliga de nuevo a darle las gracias al Centro de Históricos Andaluces. Querida Alba, muchas gracias a la Fundación Blas Infante. Yo creo que mis sentimientos hoy están compartidos entre la Fundación Blas Infante, de la que soy patrono y secretario, y la de este Ateneo, donde fui durante 8 años presidente, hace ya años, no digo cuánto, pero hace mucho. Entonces, de todas formas, muchas gracias también a la Fundación Blas Infante. Se ha presentado a Javier del Mas Infante, efectivamente como lo que es, secretario de la Fundación, pero antes lo comentaba con el vicepresidente, con Diego Jiménez, es que también es nieto de Blas Infante. Cosa que la damos por sabida, pero que a veces pues hay que decirla porque puede ser que se nos pase. Y también al Ateneo de Cádiz, repito de nuevo, por habernos puesto este maravilloso lugar digno de elogio por muchas razones, ¿verdad? Se ha dicho, el segundo Ateneo quizá más antiguo de España, y nada más que hay que ver la nómina de gente que ha pasado por él, la nómina también de los ateneístas, de sus presidentes, de su junta directiva, y sin temor a ser ni exclusivista ni cursi, podemos decir que quizá lo más granado de la sociedad gaditana desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad, si usted me lo permite, ha pasado por aquí. Y muchas gracias a María del Mar Calderón, también por sus palabras, por sus cariñosas palabras, más que ser autor de varios libros, profesor honorario de la universidad. Profesor honorario de la universidad es una forma eufemística, así que está jubilado, y una forma agradable, decir, bueno, profesor honorario, colaborador, queda muy bien, pero en la práctica es eso. Pero lo decir que es un hombre fundamentalmente bueno, yo te lo agradezco el elogio, digamos que bueno, simplemente, tampoco exageremos, pero muchísimas gracias, porque sé que lo dices de corazón y yo te lo agradezco muchísimo. Bien, el título, a nosotros se nos ocurrió hace ya unos meses, como pasa con gran parte de la historia de España y de nuestra historia, la de Andalucía, pues recordar ciertos hitos históricos que, si uno no incide un poco, corren el riesgo de pasar prácticamente desapercibidos. Ahora mismo estamos en los años 2023 a 2030, 7 años clave también en la historia de España, porque marcan un antes y un después muy significativo en nuestros años contemporáneos, como es la dictadura de Primo de Rivera. Y esto también, lo he comentado con el señor presidente varias veces, nos pasó también con el Trocadero y con el final del trienio liberal, donde a veces nuestra memoria pues se queda un poquito así como atascada, ¿verdad? Cuando hay otros países que esos mismos hechos pues lo engrandecen y lo magnifican en exceso. Basta decir que aquí se escribió hace 200 años el último gran capítulo del liberalismo español, cuando ya la Constitución de 1812 es definitivamente abolida por una incursión francesa, los 100.000 hijos de San Luis, como ustedes saben. Y esa batalla del Trocadero, que en realidad fue una escaramuza, pero que fue clave para que el régimen constitucional quedara ya totalmente fenecido, pues pasó aquí desapercibido. Y un simple apunte, porque no voy a hablar de eso, obviamente, pero para que ustedes se den una idea hasta dónde llega a veces nuestra desmemoria. Si todos ustedes han ido a París y han visto la plaza del Trocadero en París, es este Trocadero. Ese Trocadero de la plaza de París, que está aquí al lado, a 8 o 10 kilómetros de aquí ni siquiera tenemos una mínima lápida, un mínimo monumento, no hay nada. Pero en Francia, los franceses son muy franceses, como ustedes saben, si quieren ustedes, muy chauvinistas, pero muy amantes de su propia historia, y allí llegan a dedicarle la capital de Francia a una de las plazas más importantes, y aquí esto pasa totalmente desapercibido. Corremos el riesgo de que también la dictadura de Primo de Rivera pasara de puntillas, y es por eso por lo que propusimos en el seno de la Fundación Blas Infante y en el seno del Centro de Estudios Andaluces organizar este pequeño ciclo de 3 conferencias que inauguramos hoy aquí en Cádiz. Y este país, que a veces proclive a la memoria, pero también es muy proclive a la desmemoria, es la razón fundamental por la que insistimos, repito, que fuera la primera conferencia en esta ciudad. Y me alegro además que la figura de Blas Infante se hable, si no la primera vez, casi la primera vez
en el Ateneo de Cádiz. Yo recuerdo que siendo presidente durante 2 años distintos, lógicamente, invitamos al recientemente fallecido Antonio Burgos, que también fue patrono de esta fundación, una conferencia que dio en el Casino Gaditano y otra que dio en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Y sí me acuerdo perfectamente que en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, aunque muy de pasada, sí citó la figura de Blas Infante. Que yo recuerdo es la única vez que la figura de Blas Infante ha sido llevada o ha sido tratada públicamente en el Ateneo de Cádiz, con lo cual también confieso aquí la parte que me corresponde, porque al estar 8 años de presidente, la verdad es que nunca le dedicamos un acto exclusivamente a su memoria. Y es verdad también, como ha dicho Eva, que conmemoramos 149 aniversario de Blas Infante. Si usted me lo permite, querido Javier, me lo permites también, hace justamente 8 días nosotros, la Fundación, tuvimos un acto precioso en memoria de María Ángela Infante, que hace 2 meses que murió. María Ángela Infante, que murió con 94 años, la hija de Blas Infante, que cogió el testigo de su obra, de su pensamiento, de su vida, y que en 1983 puso en marcha, con la colaboración inestimable, por cierto, de la Junta de Andalucía, de la figura de Rafael Escudero, que también es patrono de la Fundación, y de un gaditano también entusiasta, que entonces era consejero de Cultura, Rafael Román, pues hicieron posible que todo este proyecto ilusionante pusiera a andar. Y si me permiten, yo también quisiera dedicarle esto a la figura de María Ángela Infante. Entonces, esto lógicamente tiene un parámetro, tiene 2 parámetros que confluyen, lógicamente, inevitablemente en el tiempo y en el espacio, pero que tienen 2 tratamientos complementarios, pero en cierto sentido totalmente distintos. Uno es el marco histórico y la figura de don Miguel Primo de Rivera, por cierto, nacido aquí al lado, en Jerez de la Frontera, y otra la figura de Blas Infante y el andalucismo en aquel momento. En principio, 2023, 2030, teóricamente solo 7 años, pero en principio 1923, por razones obvias, por ser un régimen ya dictatorial, más autoritario que dictadura, pero dictadura al fin y al cabo, supone un poco en principio, quiero decir, ahora aclararemos por qué digo en principio, podemos suponer que es una fecha, estos 7 años, que supone una cierta opacidad en la figura de Blas Infante y en su actividad en general. Pero si nos adentramos un poquito en esos años, veremos que hay cosas importantes que ya realizó Blas Infante en aquel momento. Javier ha adelantado algunas de ellas, y sobre todo, más que por lo que hace, por lo que proyecta. Y me duele todavía hoy que en muchos sitios todavía la figura de Blas Infante no sea lo suficientemente conocida, o lo que es peor, no haya un interés intrínseco en conocerla. Hay pabellones deportivos que se llaman Blas Infante, hay avenidas que se llaman Blas Infante, hay colegios e institutos que se llaman Blas Infante. Tiene, es verdad, un reconocimiento institucional en el organigrama jurídico y político de la Junta de Andalucía, pero, sin embargo, en cierto sentido, todavía es un gran desconocido para la gran mayoría de los andaluces. Si por gran desconocido yo me refiero a la profundidad de su obra y al calado, al profundo calado de su mensaje. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando nos acercamos a la obra de Blas Infante, yo cada vez que leo su figura, cada vez que me acerco a su figura, cada vez que profundizo en su pensamiento, admiro más a este hombre por una razón muy sencilla, porque Blas Infante básicamente es un regeneracionista. Es un hombre que recoge el testigo de Joaquín Costa y lo proyecta. Él, además, es curioso porque en un acto que organizó el Ateneo de Sevilla, hay que decir que en la década del año 10 al año 20, plena eclosión ya de la actividad andalucista, todavía primitiva en cierto sentido, pero que va pisando fuerte, como solemos decir, pues el Ateneo de Sevilla es uno de los focos más importantes del pensamiento andalucista, un pensamiento que viene un poco por rechazo, no frente a otros nacionalismos que ya se están creando o que tienen ya una trayectoria definida, que son unos nacionalismos más identitarios. Básicamente, cuando comienza la aventura andalucista de Blas Infante, su pensamiento no es un pensamiento identitario, ni excluyente tampoco. En sus escritos rotunda algunas frases, dice entonces no se hablaba de autonomía, ni nacionalidad, ese es un concepto que estaban entonces acuñados. Dice que una frase que se me quedó grabada hace mucho tiempo, dice: cualquier región que quisiera vivir al margen de las otras en España
estaría condenada al más estrepitoso de los fracasos. Es una forma de pensar totalmente solidaria, unitaria, basta leer sus estrofas del himno de Andalucía, y sobre todo es, como yo le decía a usted antes, un heredero de la obra de Joaquín Costa. Hay dos grandes andaluces que en este momento tienen un gran protagonismo, uno de ellos el conocido, por supuesto, Blas Infante, y otro quizá menos conocido, que yo creo que habría que reivindicar también su figura, que es Pascual Carrión. Es el hombre que de verdad profundiza en el gran problema que les lleva a estos prohombres a lanzarse a la actividad pública, que es el tremendo drama del campesinado andaluz, el drama agrario de Andalucía. Y en una velada que organizó el Ateneo de Sevilla, 5 años después de la muerte de Joaquín Costa, en 1916, Blas Infante leyó una cuartilla, un discurso muy curioso, que después publicó, cortito, sobre el pensamiento de Joaquín Costa. Y extraigo de aquí estas palabras suyas. Dice: es necesario dar a conocer la obra de Joaquín Costa para que ella engendre hijos que le den desde este premio de inmortalidad. Y precisamente ese sentido regeneracionista de una España finisecular del siglo XIX, una España que ha perdido ya los últimos restos coloniales, una España con gran déficit en escuelas, en comunicaciones, en sanidad, bajo el prisma de una ficción como fue la Constitución de 1876, pero hay que deberle al talento y al buen hacer de otro ilustre andaluz, el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, cuando, después del sexenio revolucionario y la vuelta de los Borbones al poder, él diseña un modelo de convivencia política en España a imitación. Él era un gran admirador de la cultura de los usos británicos, y él quiso crear aquí un turnismo de dos partidos, el liberal y el conservador, a imitación de la política inglesa. Y hay que decir que esa ficción, porque en el fondo fue una ficción, duró hasta 1923, en el momento que Primo de Rivera, capitán general en aquel momento de Cataluña, decide dar un golpe de Estado. ¿Por qué llamamos una ficción? Bueno, porque, miren ustedes, los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas, en el fondo, fue un turnismo más convencional que tratara a veces, creo que la mayor parte de ella, de profundizar en el auténtico leitmotiv, en la auténtica incidencia de la política, porque salvo algunas diferencias sustanciales, poco ayudaron a cambiar el panorama político. Y digo una ficción porque ese régimen bien intencionado en principio, que trató de una convivencia, de un turnismo político entre dos partidos, podemos decir, salvando las distancias, la derecha y la izquierda, no supo captar ya en aquel momento el gran problema que para una España que estaba industrializándose cada vez poco a poco, que era el problema obrero. El régimen nunca quiso acercarse ni nunca tuvo esa burguesía que participó tanto del poder, no tuvo la suficiente sensibilidad social para reconocer que estaba surgiendo ya un proletariado en el cual empezó a darle forma también Pablo Iglesias, ya ustedes me entienden, y que fundó el Partido Socialista Obrero y también la UGT. Le faltó sensibilidad y también talento al régimen de Cánovas del Castillo, que luego ilustres políticos como Antonio Maura, como Canalejas, como Bato, pues tratarían de ir dándole forma, pero sin lograr tener la sensibilidad suficiente para darle también participación a una izquierda que cada vez se iba conformando con más vigor, pero que ese régimen, por eso le llamo una ficción, la ficción de la Constitución de 1876, se resistía realmente a aceptar. De todas formas, miren ustedes, en 1916, en el Ateneo de Sevilla, precisamente, vuelvo a incidir en esta institución tan emblemática para el nacimiento del andalucismo, Blas Infante lee una obra de juventud, que es El ideal andaluz. Es una obra de juventud, una obra todavía no muy madura en algunos sentidos, pero que marca ya las líneas maestras de lo que va a ser un poco el pensamiento suyo, y que en gran medida los que nos hemos acercado a su figura lo hacemos también nuestra. Y empieza él por reconocer la confianza, la necesidad de que los andaluces tengan confianza
en Andalucía, la necesidad de tomar conciencia de un progreso que tarda en llegar o que no llega, la necesidad de que de una región tan grande, con tanta cultura, esté postergada, y todo eso es como digamos, un shock en la conciencia de aquellos que se quieren acercar a ese mensaje para ponerlo en movimiento. Claro, cuando uno piensa que hay que tomar conciencia de esta región, de esta autonomía, cuando hay que creer en nuestras posibilidades, cuando hay que lanzar un gran mensaje de progreso, pues uno a veces piensa con cierto... se para uno a pensar y, salvando las distancias, lógicamente, a la Andalucía de hoy, sería una obviedad, pues es una obviedad, no es la Andalucía de la época de Blas Infante, pero claro, a veces uno piensa detenidamente y dice, bueno, Andalucía es tan grande como Austria, como Portugal, tiene cerca de 9 millones de habitantes, la quinta parte larga del Parlamento de las Cortes Españolas los diputados vienen de aquí abajo, o sea, esto es un granero de votos para todos los partidos, y sin embargo, cuando uno ve un poco el panorama nacional, a veces que poco suena Andalucía a nivel nacional. Otras autonomías, incluso más pequeñas, quizá con menos historia, esto de la historia es muy discutible, lógicamente, pues tienen un protagonismo que muchas veces dicen, bueno, si somos tan grandes en kilómetros cuadrados, tenemos tantos habitantes, tenemos tantas posibilidades, piensen ustedes, y pido perdón por si alguien puede sentirse aludido, espero que no, porque no es mi intención, pero piensen ustedes, por ejemplo, el gran protagonismo que tiene incluso en el devenir de la política española de ciertas comunidades. Piensen ustedes en el País Vasco, por ejemplo. De las 3 provincias del País Vasco, las 3 caben dentro de la provincia de Cádiz. Y todavía sobran kilómetros cuadrados. Y esto no lo digo como una crítica al País Vasco, no, sino todo lo contrario, tampoco una crítica implícita a nosotros. Pero cuando uno lee el ideal andaluz y ve la actualidad, dice, bueno, nosotros con esas posibilidades, con ese potencial humano, con esa historia y con esa cantidad de kilómetros cuadrados, y dando la 6ª parte del Parlamento de las Cortes Españolas viene en Andalucía, ¿cómo es que a veces se nos olvida tanto o se nos tiene casi, no me atrevo a decir en segundo plano, pero casi en un segundo plano? Pues esa reflexión un poco burda, si ustedes quieren, muy espontánea por mi parte, casi no la tenía escrita, y en parte esas líneas maestras las lanza ya Blas Infante en el Ateneo de Sevilla en 1916, en esa obrita de juventud que se llama El Ideal Andaluz. Y bueno, ahora, como ustedes comprenderán, toca hablar de las dos partes, las dos caras de la moneda, después de esta breve introducción. La dictadura de Primo de Rivera, en su sentido más estricto, y cómo el andalucismo se acomoda, si es que pudo acomodarse, a esos 7 años. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera en principio se vendió como un eufemismo que bajo la forma del paréntesis constitucional, una constitución que ya estaba herida de muerte y un panorama político muy difícil para España. España es verdad que no participa en la Primera Guerra Mundial, tampoco participó en la Segunda, pero el panorama español era muy complicado en aquellos momentos. Es verdad que la balanza de pagos, desde 1914 a 1918, por primera vez en la historia de España se pudo equilibrar, una cierta bonanza económica, pero es verdad también que España, al ser neutral, vendió todos los productos, la mayor parte de su riqueza, a los dos bandos contendientes, y los precios subieron una barbaridad, hasta el punto de que en 1917 tiene lugar una gran huelga general en España, en que aquello produce bastantes escoceros y los precios, ya digo, se disparan. En 1921 es un año clave para España. Tiene lugar el famoso desastre de Anual. Saben ustedes que la presencia de España en lo que se llamó el protectorado en el norte de Marruecos se debió a una iniciativa internacional que tuvo su origen en 1906 en la conferencia de Algeciras. Las potencias europeas recelosas unas de otras de que el norte de África, los ingleses recelosos de que cayeran en manos de los alemanes recelosos de que cayera en manos de los franceses y todos recelando entre ellos, optaron por una solución intermedia. Y es que el norte de Marruecos, lo que se llamó el protectorado español, cayera en manos de España. A partir de ahí tiene lugar una guerra de mucho desgaste, una guerra impopular, con coplillas, literatura a veces muy en contra de ella, basta leer a Blasco Ibáñez,
basta leer Arturo Barea. Y hay que decir que el propio Primo de Rivera siempre mostró su descontento con esta guerra colonial. Estando aquí en 1917 como gobernador militar, tuvo ya un serio encontronazo con el gobierno de Madrid por unas declaraciones suyas intempestivas, donde atacó esta política colonialista española y de paso también sacó el tema de Gibraltar. Ahora hablaremos de Blas Infante sobre el tema de Gibraltar, un tema que no se ha hablado muchas veces, pero Blas Infante es muy sensible al tema de Gibraltar, como dejó escrito en su momento también. Y en ese momento, pues, España tiene un momento difícil, el desastre de Anual. En el verano de 1921 saben ustedes que una escaramuza, en fin, muy mal planteada, una incursión del general Silvestre costó cerca de 10.000 cadáveres, 10.000 muertos. Sobre todo los 3.000 que se rindieron en Monterruiz, donde prácticamente fueron todos masacrados. Y curiosamente, un hermano de Miguel Primo de Rivera, teniente coronel de caballería, además murió de gangrena porque le cortaron un brazo sin anestesia. 1921, por tanto, además es el momento en que se forman las juntas militares. Es una especie de golpe sobre la mesa que la misma casta militar impone porque quiere tener también mayor poder político. Es el año en que asesinan también a Eduardo Dato como jefe de gobierno. En 1912 habían asesinado a don José Canaleja. Un momento de mucho desconcierto, de mucha incertidumbre, un momento de la escisión del Partido Socialista. El Partido Socialista se escinde en dos ramas. El Partido Socialista propiamente dicho, fiel a la Segunda Internacional, Rico Caballero, Besteiro, y el Partido Socialista que se escinde en la Tercera Internacional y da lugar al Partido Comunista. O sea, hay una serie y al mismo tiempo esa bonanza económica que tuvimos en los años de la Primera Guerra Mundial, todo aquello se desinfla y viene un gran momento de crisis y de desconcierto que provoca que el 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera, en un telegrama que manda al rey, el rey estaba veraneando en San Sebastián, a mí me cuesta mucho trabajo creer, como a todos nosotros, que el rey no supiera nada. Parece que la confabulación resulta obvia. Además, estaba en marcha el expediente Picasso, el general Picasso, primo hermano del pintor Picasso, se había puesto en marcha un expediente muy comprometedor para los altos mandos militares que llegaban hasta arriba, hasta el Palacio Real, ¿verdad? Y todo esto parece que también pues, contribuye a acelerar los acontecimientos. El caso es que Miguel Primo de Rivera da ese golpe de Estado, suspende todas las garantías constitucionales y él es un hombre, Primo de Rivera también es un hombre buen intencionado, cosas como son, pero es un hombre muy espontáneo, que no pensaba mucho las cosas, actuaba un poco sobre la marcha, y él mismo anunció públicamente que era una letra a 90 días vista, es decir, iba a estar 3 meses en el poder. Pero claro, todos los que tienen el poder, pues le toman gusto al poder, eso es una constante en todo el mundo, y al final él trató de darle forma política a aquello, incluso fundó un partido político, que también era otra ficción, la Unión Patriótica, y hasta quiso hacer un remedio de parlamento. Pero la verdad es que en ese golpe de Estado, también hay que decirlo, la opinión pública se vuelca con Primo de Rivera. Salvo muy contadas excepciones, la gran masa de la opinión pública española avala el golpe de Estado de Primo de Rivera. Primo de Rivera lo describió muy bien. La verdad es que en aquella época estaba en boga la tesis del cirujano de hierro, alguien que con mano dura pusiera orden en todo el desconcierto que había, y España tenía todas las papeletas, según la opinión pública, para que alguien cortara de raíz aquellos males. Primo de Rivera, por tanto, da ese golpe de Estado, y el siempre crítico Salvador de Madariaga lo describió así: espontáneo, intuitivo, no informado, dado a opiniones simplistas, prefiere la equidad a la justicia y el buen sentido al pensamiento, partidario siempre de pensar y obrar de forma irremediablemente personal. El conde de Romanone, que también lo conocí muy bien, porque se le acusó de un prefascismo a Primo de Rivera, en realidad él trató de formar un régimen corporativista, el primer régimen corporativista de la Europa de posguerra, y Romanone, con mucha gracia, decía que era demasiado campechano para ser Mussolini. Pero, si quieren ustedes, le leo muy brevemente algunas muestras de la opinión pública. El ABC, por ejemplo, decía: lo que ha caído ahora, bien caído está. El liberal, cuando los sublevados se jactan de haber recogido el ansia popular, tienen razón. El Sol,
Si el directorio es como se le llamó al gobierno de Primo de Rivera, si el directorio gobierna bien y vence los problemas, poco importa que se haya pronunciado. Más duro, una postura radicalmente distinta, fue el Partido Socialista, por boca de un hombre de gran talento, claro, el Partido Socialista, como era Indalecio Prieto. En un manifiesto dijo: lo que España repudia es lo que precisamente quieren imponer los generales sediciosos. Sin embargo, poco tardó el PSOE en desdecirse de todo esto, y el PSOE fue de los primeros que colaboró con la dictadura de Primo de Rivera. Largo Caballero formó parte de la estructura como consejero de Estado. Sin embargo, los viejos partidos de la Restauración pues fueron adaptándose poco a poco, de una forma más o menos simulada, a la dictadura de Primo de Rivera, bajo formas más o menos, la Unión Patriótica, que luego se convertiría en Renovación Española, figuras como Goicoechea, como Carlos Sotelo, José María Pemán y su primo P. Martín, todos colaboran. Piensen que de buena fe este golpe de Primo de Rivera puede resolver los grandes problemas que en aquel momento tenía en España. Los republicanos, lógicamente, recogen velas y empiezan a organizarse pensando en que esto no va a tener mucho futuro. Y estamos al principio de los 7 años largos. Y algunos de ellos, incluso el caso de don José Guerra Sánchez Guerra, incluso planteó y de hecho hizo hacer un golpe de Estado. Él se declaró monárquico sin rey porque nunca le perdonó a Alfonso XIII que transigiera con el golpe de Primo de Rivera. La prueba es que cuando cae Primo de Rivera a principios de 1931, un año largo después cae también la monarquía y llega a la Segunda República. Hay una relación ahí de causa-efecto. El movimiento obrero, bueno, los movimientos anarcosindicalistas se van reorganizando, la propia UGT, el PSOE como otros partidos. La verdad es que no hubo una especial incidencia tampoco muy agresiva. Ahí hubo como un pacto de no agresión, básicamente entre Primo de Rivera y el PSOE, básicamente con Largo Caballero. También es verdad que la obra de Primo de Rivera, que se divide en dos momentos muy definidos, uno el directorio militar, que dura hasta 1925, y otro el directorio civil de 1925 al 30. Ahora entraré lógicamente en Blas Infante, pero estoy un poco tratando de situar históricamente los acontecimientos. El directorio militar, por definición, estaba formado el gobierno todo por militares, generales, almirantes, y lo que más puso en aquel momento era acabar con el problema de Marruecos. Entonces, en 1925, el famoso desembarco de Alhucema, donde se dice que por primera vez en la historia militar se coordinan fuerzas de tierra, mar y aire, pues se acaba con la colaboración de Francia. El general Petain está colaborando allí in situ con Primo de Rivera. Se acaba el problema de Marruecos. Hay quienes dicen que hubiera sido el momento ideal para que Primo de Rivera se hubiera ido por la puerta grande. Pero Primo de Rivera, en contra de lo que, incluso de sus más allegados, porque ya digo, de un hombre un poco impetuoso, que no pensaba mucho las cosas, en el sentido de que algunos decretos lo firmaba a las 3 de la mañana, después de una noche ligeramente alegre. Pero lo cierto es que cuando ya todo el mundo creía que solucionando el problema de Marruecos, repito, él fue siempre contrario a la aventura colonial de España en el protectorado, cuando todo el mundo creía que Primo de Rivera iba ya a dejar el poder, cambia su forma de proceder y sustituye el directorio militar por el llamado directorio civil, donde entran a formar parte pues gente muy competente, pero que lógicamente seguían perpetuando en aquel momento una dictadura que ya se estaba enfrentando a los viejos partidos dinásticos monárquicos, que por supuesto los liberales tampoco lo querían, y la izquierda, los republicanos tanto de centro como de izquierda tampoco querían saber nada de esto. La prueba la tienen ustedes en que el primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, fue 2 veces ministro de la monarquía, pero con la monarquía anterior al golpe de Estado de Primo de Rivera. Es famoso también el destierro de algunos intelectuales como Unamuno, por ejemplo. La dictadura realmente tuvo poca sensibilidad al mundo de la cultura, cuando podía haberlo hecho y no lo hizo. Hizo grandes obras públicas, de verdad. Hizo los paradores de turismo, el de Cádiz el segundo. Ven ustedes, van al parador y ven la foto de Primo de Rivera con Alfonso XIII inaugurando el parador. Trató de quitar esa dependencia que tenía España comprando petróleo al exterior, en un momento en que ya empiezan los automóviles, las carreteras, y se creó la CAMSA, que era una empresa básicamente española para la consecución
petróleo, la gasolina y sus derivados. Hace una obra espectacular, quizá en comunicaciones, progreso en Hacienda. Carlos Otero hace una gran labor en Hacienda, siendo muy joven ministro. Sevilla es testigo, quizá también, de la obra de Primo de Rivera, la Expo del 29, la figura de Aníbal González. Precisamente los otros días yo vi un documental muy bonito sobre la figura de Aníbal González y cómo este hombre realmente que es muy maltratado al final, porque lo destituyen un poco antes de inaugurarse la Expo, muere prácticamente en la miseria. Él, que había hecho tantas obras y tantas casas, no tenía ni casa propia. El propio ayuntamiento tuvo que hacerle una casa luego a la viuda. Pues todo esto ha quedado. Uno va a Sevilla, ve la Plaza de España y ve tantos edificios emblemáticos. Esto se debe a la Expo, a los pabellones, los clásicos pabellones de la Expo. Esto se debe al gobierno de Primo de Rivera. Un momento en que ya el gobierno está totalmente decadente. Claro, si este hombre, la pregunta cae también por su zona. Si este hombre da un golpe de Estado en medio de la aquiescencia general y hace una aceptable política de reconstrucción, de obras públicas, de progreso, podemos decir, cómo luego cae prácticamente abandonado por todo el mundo y sin que nadie le dé un mínimo apoyo. Bueno, confluyen varias cosas. A partir de 1927, una de sus grandes obsesiones era la paridad de la peseta, y es verdad que la peseta se consigue ponerla a un nivel muy alto, pero de una forma un poco ilusoria, porque se debía a la profundización y a la llegada de muchos capitales extranjeros que a partir de 1925 fueron abandonando sus inversiones en España. Es verdad también que, él prometió insistentemente volver a la normalidad constitucional. Claro, la gente se pregunta, ¿y qué normalidad constitucional vamos a volver? Si ya la Constitución de 1876 está totalmente vapuleada, ya está totalmente zaherida, nadie apuesta con ella. Miren ustedes de qué poco se apostaba por la Constitución de 1800. Hay un ejemplo muy significativo sobre esto. Qué poca fe tenían ya los españoles en volver a la Constitución de 1876, la que había paralizado Primo de Rivera, que cuando los españoles tienen oportunidad de votar otra vez por primera vez libremente, que es el 14 de abril de 1931, unas simples elecciones municipales, ni siquiera eran al Parlamento Nacional, provocan no solamente la caída del gobierno, sino también la forma de Estado. Cae el gobierno, pero también cae la monarquía. Esa es la gran debilidad. Si una imagen vale más que 1000 palabras, este ejemplo es tremendamente gráfico. Cómo estaba ya tan desprestigiada la Constitución de 1876, que era la que estaba en el momento del golpe de Estado de Primo de Rivera, que cuando ya los españoles ya cae Primo de Rivera en el año 30, principios del 30. Primo de Rivera, claro, esto es otro de los efectos que nosotros ya comentábamos también en la Fundación, cómo nos traiciona las fotos de antaño. Yo siempre que he visto las fotos de Primo de Rivera me parece ser un señor muy mayor. Entonces, cuando Primo de Rivera muere, acababa de cumplir 60 años. 60, no 63, 60 años justo, muere en París. Él es un hombre que a partir del año 27 tenía un problema fuerte de circulatorio, de diabetes, cada vez se fue abandonando más, perdió la confianza del rey y sobre todo de la clase militar, que al fin y al cabo era la que lo adoptaba. Pero sin ninguna perspectiva de futuro. Él entre 1928 y 1929, su audacia política, si podemos llamarlo así, llegó a tal extremo que él mismo quiso hacer un proyecto de constitución. Esto es muy curioso. Una constitución autoritaria, corporativa, que recuerda mucho ya las intenciones de la Italia fascista de Mussolini, sin llegar a ser un dictador al uso en sentido estricto, pero una dictadura no sangrienta, no excesivamente violenta, pero si por dictadura entendemos la suspensión de las garantías constitucionales, obviamente lo fue el régimen de Primo de Rivera. Y bueno, ¿y cómo encajamos aquí entonces el andalucismo y la figura de Blas Infante en unos años, repito, donde toda la actividad política queda paralizada, con los propios partidos conservadores en contra suya? El caso de Sánchez Guerra, como le he dicho, es muy significativo. Fíjense ustedes lo que fue el desconcierto que provoca todo esto, que Sánchez Guerra, en plena dictadura de Primo de Rivera, porque aquí la cuestión de fondo no era ya el golpe de Estado de Primo de Rivera, sino que el rey lo hubiera aceptado. Que Primo de Rivera hubiera suspendido la Constitución, bueno, podía interpretarse como los delirios o la osadía del militar de turno, del espadón de turno, tan
proclive en la historia contemporánea española, ¿no? Aquí la cuestión de fondo es que el rey había aceptado ese golpe de Estado, por lo cual la suerte del rey iba ligada a la de Primo de Rivera. Por eso le dije a ustedes que cae Primo de Rivera y un año después cae la monarquía de Alfonso XIII. ¿Hasta dónde llegó todo esto? Que uno de los monárquicos con más peso en el poder, Sánchez Guerra, en el año 28 da un golpe de Estado en Valencia, y la autoridad después lo absuelve, y se declaró, y esto fue ya, aquí empezó ya dos frases, una de Ortega y Gasset, de Lenda es monarquía, o sea, la monarquía está lista, y otra de Sánchez Guerra, cuando se declara monárquico sin rey. ¿Hasta dónde llegó este desconcierto? Que cuando cae Primo de Rivera y en los prolegómenos ya del 14 de abril, cuando el propio monarca se da cuenta de la situación, llama a Sánchez Guerra, que estaba en París, para que venga a entrevistarse con los principales líderes republicanos que estaban en la cárcel en aquel momento, y que unos días después, con las elecciones, estaban ya en el poder. Hay un libro muy bonito de Miguel Maura, hijo de don Antonio Maura, que así llegó a la República, que prácticamente, bueno, Azaña estaba escondido en su casa porque no sabía lo que iba a pasar, y Julio Camba no, el escritor catalán, no recuerdo ahora mismo, no sé bien el nombre ahora, me vendrá en breve, que le cogió en Madrid la llegada de la República, dice que el día 12 de abril, que era la votación, el 14 se supo el resultado, en el Hotel Gris estaba comiendo con un amigo, con Cambó precisamente, y al lado estaba Fernando de los Ríos. Dice, a tenor de cómo van las cosas de aquí a 2 años, estamos gobernando nosotros. 2 días después, el 14 de abril, estaba ya Josep Pla, ahora que me acuerdo, Josep Pla, que tiene un librito delicioso, Josep Pla es fantástica, pero tiene un librito delicioso que es el 14 de abril, y yo se lo recomiendo a ustedes porque en ese lenguaje fresco, narrativo que tenía, casi espontáneo que tenía Josep Pla, pues describe maravillosamente el ambiente del Madrid de aquellos días. Por tanto, todo esto cae, se desborona. Él mismo presenta su dimisión el 28 de enero de 1930 al rey. El rey, lógicamente, acogió aquello, le faltó tiempo para acoger la dimisión, y Primo de Rivera se siente solo, se va a París y 2 meses después muere solo, abandonado prácticamente en un hotel de París. Volvemos entonces otra vez al principio. ¿Y qué papel juega entonces el andalucismo en estos momentos? Bueno, a Blas Infante aquellos días le coge en Madrid. Había ido a ver a su padre que estaba enfermo, Luis Infante Andrade, y él pues duda entre quedarse en Madrid, venir aquí, pero al fin y al cabo todo el mundo se da cuenta, cuando venga Largo Caballero como consejero de Estado, que aquí tampoco la cosa va a ser tan grave como en principio parece. Él regresa a Sevilla, pero toda la obra de Blas Infante, que acordaremos brevemente a él otra vez, los centros andaluces, la revista Bética, todas estas cosas, pues queda en agua de borraja, y él pues tiene una especie como de retraimiento interior, nunca mejor dicho, y pide traslado a Isla Cristina. Él es notario, como ustedes saben, de profesión, se traslada a Isla Cristina estos 7 años. ¿Cómo podemos catalogar entonces este movimiento en aquel momento? Bueno, miren ustedes, a Blas Infante le coge la llegada de Primo de Rivera quizá en su mejor momento, desde 1916, en el que él ya dicta el ideal andaluz, repito, obra joven, obra inmadura todavía, pero obra en la que marca las directrices generales de su pensamiento. Han pasado ya muchas cosas. Hace falta porque está solo. Tiene unos ilustres colaboradores, José María Izquierdo, Méndez Bejarano, Pascual Carrión, su propio hermano. No se habla mucho de su hermano Ignacio. Blas Infante tenía una gran relación con su hermano Ignacio, que era juez, y es un hombre que está un poco entre bastidores, pero que también está muy conectado, hay una gran interrelación con su hermano, y ahí es donde el Ateneo de Sevilla juega un papel fundamental, con las conferencias que se dan. La revista Bética es patrocinada por el propio Ateneo. Luego vamos a la revista Andalucía, los centros andaluces, como ustedes saben, que en todo esto pues tienen un papel fundamental, el Manifiesto de Córdoba, la Asamblea de Ronda, y se está formando un andalucismo no precisamente identitario, pero sí un andalucismo que tiene como punto de partida la tremenda tragedia del campesinado andaluz. Esos campesinos que trabajan de sol a sol cuando hay trabajo, esos campesinos sin esperanza, aquella famosa
aquella famosa frase, aquellos famosos párrafos, los tengo por aquí, pero siempre tan repetidos. Yo tengo clavada desde mi infancia la visión sombría del jornalero. He visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. Este es el punto de partida del pensamiento de Blas Infante, la tragedia del campo andaluz. Ahí la importancia de Pascual Carrión, que es un ingeniero agrónomo que participó muy activamente con Blas Infante, Izquierdo, Bejarano, toda esta gente, en el renacer del en torno al ideal andaluz, en torno a 1916, en torno al Ateneo de Sevilla, pues Córdoba, Ronda son muy importantes, y a todos ellos pues tratan de darle a esto un nuevo impulso. Y Pascual Carrión fue un hombre de los pocos que en la dictadura de Primo de Rivera tuvo cierta actividad pública. En el diario El Imparcial, entre 1927 y 1928, escribió unos artículos interesantísimos sobre la reforma agraria, que en principio eran unos artículos de opinión, pero que sirvieron de base para la reforma agraria de la Segunda República. Hubo dos andaluces que son básicos en el problema agrario y sus intentos de solución en la Segunda República. Aquí se ha aludido ya a uno de ellos. Uno es Pascual Carrión, que aunque era alicantino, quedó prendado desde el principio por la idea del andalucismo, colabora estrechamente con Blas Infante, murió ya muy longevo, murió después de Franco, murió en 1976. La verdad es que no se le dio su sitio después de la guerra, tuvo empleos de menor entidad, y él sentó las bases en estos artículos del Imparcial de la reforma agraria. La reforma agraria tiene dos grandes protagonistas en la Segunda República, desde el punto de vista teórico, aunque también político. Uno es Pascual Carrión y otro es un ilustre andaluz de la democracia cristiana que luego jugó un papel muy importante en la oposición a Franco, que es don Manuel Jiménez, catedrático de Derecho Canónico, que tuvo una gran influencia en muchos sectores de centro y de centro izquierda y sobre todo de la democracia cristiana. Chocó muchas veces con Gil Robles también, y en parte también con Luis Jiménez algunas veces, pero que también es una figura fundamental en la reforma agraria de la República. Y dirán ustedes, bueno, estamos en el Ateneo de Cádiz, estamos en Cádiz. ¿Y Cádiz cómo responde a todo esto? Bueno, Cádiz, si partimos de la base de que es un andalucismo básicamente agrario, lo que es Cádiz capital, aquí como no pongamos un par de macetas en casa de campo de nada. Entonces, aquí, pero sin embargo, fíjense, hay cosas que nos llaman la atención. En 1888, me voy total hasta la Constitución de Antequera, Cayetano del Toro, una figura fundamental en Cádiz, presidente de la Diputación de Cádiz, se adelantó a sus compañeros de provincias y propuso crear una federación andaluza, regida por una junta que orientaría su labor hacia una defensa de los intereses regionales. En Cádiz, en aquel momento, el andalucismo se percibe más como una contraposición, una contrapuesta a los partidos caciquiles. El Reformista, por ejemplo, pues, es un periódico gaditano pragmático, entonces no se hablaba de autonomismo, ni mucho menos de nacionalismo, se hablaba mucho de regionalismo. Y era una mezcla de intereses locales con el regionalismo. El Correo de Cádiz es un autonomismo muy combativo. El Progreso y el Liberal coinciden en la bandera del regionalismo andaluz. Por cierto, el liberal dice, estamos tanto en contra, ojo con esto, del centralismo como del separatismo vasco y catalán. Es un tipo de otro tema. Y Ortega y Gasset, desde el Sol, digamos lo que era Ortega y Gasset en aquel momento era todo, dice de uno de sus artículos, yo saco esta frase, dice, la formidable tormenta que se está preparando sobre la anchura de la Bética, hambre de tierra y del proletariado campesino. O sea, que Ortega mismo, desde su postura liberal, se da cuenta de la tragedia y de la gran problema del jornalero andaluz. Tengo usted en cuenta que tantas veces que hemos aludido a la Constitución de 1876, a la ficción constitucional o constitucionalista que aquello supuso desde la emblemática figura de Sagasta para los liberales y Cánova para los conservadores y todo, Silvela, como le he dicho a usted, de Maura, toda esta gente, posteriormente, la verdad es que bueno, no supieron muy bien captar, como les digo, la carencia y sobre todo lo que hubo fue un repartimiento de los grandes sectores socioeconómicos del país.
de Madrid para el norte, sobre todo el norte de España, muy industrializado, y la gran sacrificada fue Andalucía. Aquí se vivió del señorito, si usted me permite esa expresión ya tan desfasada, pero con ese fondo de verdad tan grande que tenía en la realidad sociocultural andaluza, y de una gran masa campesina y muy poca o nula industrialización. Incluso los capitales andaluces se vivían en Madrid de renta, apenas se revertía aquí. O sea, Andalucía quedó prácticamente abandonada. Pero todavía en los años 60 yo me acuerdo de mucha gente de Tarifa que iba a Barcelona a buscarse la vida. Por cierto, que los hijos y los nietos de mucha gente están ahora en partidos nacionalistas catalanes. Tanta gente que fue a emigrar a Cataluña en los años 60 y 70, y digo yo, tampoco estaría tan mal Cataluña con Franco cuando la gente iba a trabajar allí, claro, no, aquí se quedaba, ¿entienden ustedes? ¿Por qué? Porque todo eso tiene su origen en el Pacto del Pardo de 1876, donde la gran sacrificada desde el punto de vista económico fue Andalucía, donde aquí la industria, salvo las minas de Río Tinto, que todos sabemos que estuvo bajo capital británico, aquí estuvo un poco de comparsa, y no hubo siquiera una inquietud mínimamente burguesa para el progreso de Andalucía, y no digamos ya de la cultura y de la educación. Por tanto, ¿cómo esa retrospección de Andalucía, ya estamos muy justos, ¿no, Pepe, de tiempo? Sí. Bueno, vamos a ir acabando. Esta retrospección de Blas Infante, desde el punto de vista de su pensamiento, coincide en parte con Pascual Carrión. Pascual Carrión, en su obsesión que tiene por la defensa del agro andaluz, dice: hay que luchar contra las prácticas tradicionales de los grandes arrendatarios y de amortiguar los efectos de una muy fuerte concentración de la propiedad de la tierra. Estas son las líneas. Y esto lo hemos tenido en la literatura, Las Ibáñez, como decía usted de antes, el propio Fermín Salvochea denuncia también todo esto. Hay películas fantásticas que nos ven un poco a la tragedia de un campesinado servil, ignorante. Bueno, si no propiamente en Andalucía, pues la tenemos también en la hermana Extremadura de aquella época. Películas como Jarapellejos o películas como Los Santos Inocentes, en gran medida todavía se ve. Afortunadamente esto se ha paliado ya últimamente muchísimo, esos escalones que había entre una clase poderosa, mínima pero fuerte, y un campesinado atrasado, inculto y prácticamente sin ningún derecho. En vísperas del golpe de Primo de Rivera hemos dicho que Blas Infante le coge casi de sorpresa en Madrid, que va a visitar a su padre, que muere poco después. Él en 1921, Blas Infante ya propone hacer un senado bético, o sea, una especie de ateneo regional, donde hasta propone hacer una editorial regional hispanoamericana. Él es un gran admirador y promotor de la idea de la hispanidad, como también es de la idea de la ayuda o de la fusión hispanoárabe, ¿verdad? Él publica en aquel momento también La dictadura pedagógica. Ojo que este título puede despistar, la palabra dictadura aquí está en un contexto muy distinto a lo que realmente alguien puede entender por dictadura. Está más bien en el terreno de las utopías. Recuerdo más bien las obras de Tomás Moro, de una sociedad ideal, de una humanidad que básicamente es buena, de la aparición de un hombre más perfecto y libre. Él propone además, tiene unos ensayos muy curiosos sobre Gibraltar. Él dice que es una anacronía, que hay que acabar con aquello, y propone a la recién creada Liga de Naciones y a un tribunal internacional llevar el tema de Gibraltar. Él no puede consentir que en su Andalucía esté Gibraltar. Eso no pega con el pensamiento de Blas Infante. Incluso, fíjense ustedes, propone un túnel en el estrecho para unir más África con Europa, Marruecos con España. Ojo, yo recuerdo en esa página del Diario de Cádiz que ponen hace 100 años, hace 75 años, hace 50 años, que todos leímos. Recuerdo cuando se cumplía 75 años, que en Tarifa estuvo, no sé si era Casares Quiroga o Martínez Barrio, inaugurando, dice literalmente, y podemos ir a la hemeroteca, las obras del túnel del estrecho. Creo que en 1934, me parece, 33. Que ya Blas Infante incluso se adelanta en su visión de futuro en hacer también un aeropuerto en Sevilla que fuera un poco nexo de unión con todo esto. Pero claro, aquello simplemente salta por los aires con Primo de Rivera. Y él se dedica también a pensar, a escribir. Él ha escrito ya los cuentos animados, una especie de fábula en prosa, ¿verdad? Los animales que leen las virtudes humanas, dan sus famosas cartas andalucistas, unas reflexiones por escrito de lo que él entiende, una correlación más.
genérica del andalucismo. Ojo, él es un gran aficionado al flamenco. Él escribe Origen de lo flamenco y Secretos del cante hondo, que se lo dedica a su hermano Ignacio, precisamente. Él es un gran promotor del flamenco y uno de los innovadores de todo el flamenco. Él queda muy impactado por aquella famosa reunión que se convocó en Granada en 1922, donde participó Falla y participó Federico García Lorca. Él quedó también muy plasmado por todo esto. Y el viaje a Ahmad, que ha dicho Javier, para buscar una identidad histórica, cuando él habla, ve que Cataluña se sumerge en la historia para buscar, y se van hasta Wilfredo el Belloso, y los vascos, que si no, la Galicia también. Dice, bueno, y aquí en Andalucía también tenemos mucha historia de Tarpeso, todo lo que tenemos aquí, la España musulmana, y él va a ver hasta rendir homenaje al último rey, al Motamil, rey Sevilla, el viaje a Ahmad. Incluso él se viste a la usanza del momento, cosa que luego ha sido criticada por aquellos que quieren coger siempre el rábano por las hojas y no acordarse del Blas Infante, que habla del progreso, que habla del despertar andaluz, que habla del túnel, que habla de otras muchas cosas. De eso no se acuerdan, pero sí de esto, ¿verdad? Y él, bueno, trata también, va a Galicia, como hemos dicho, va a Portugal, y lo que hace realmente en esa introspección de la... Tengo aquí una frase que recogí, no sé, aquí está. Se definió, yo creo que lo definió él, estoy seguro, pero estos 7 años se definen en la búsqueda del dramático devenir cultural de lo andaluz. O sea, ahí pone las bases de eso. El viaje a Galicia, a Portugal, las cartas andalucistas, estudio del flamenco, y esa retrospección de Blas Infante lógicamente luego estallará como cuando a la cerveza, cuando le quitan el tapón, con la caída de la dictadura y la vuelta a la normalidad. En este caso, más que a la normalidad constitucional, fue una normalidad preconstitucional, porque la auténtica Constitución, como ustedes saben, vino una vez aprobada la República, la famosa Constitución de 1931, que proclama a España como una república de trabajadores. Habla más que de soberanía nacional, concepto recogido ya en las Cortes de Cádiz, habla más bien de soberanía popular, pero en el fondo es casi una transposición de términos, es un eufemismo para decir soberanía nacional. Por tanto, ya con la caída de Primo de Rivera tenemos otra vez a Blas Infante en acción, y ya él en cuerpo y alma se va a dedicar. Nunca funda un partido político, ojo con esto, los que quieran, el que quiera coger su parte partidista de Blas Infante está en su perfecto derecho, pero Blas Infante no es un hombre que funde un determinado partido. Podía haberlo firmado en su momento, si su vida... Blas Infante fue muy joven, con 51 años nada más, claro, tenía mucho mundo por delante, pero fue fusilado muy joven y no tiene oportunidad de explicar todo. Y quizá murió en el momento que más se necesitaba aquí. Hemos tenido otra grandes figuras en Andalucía, ya en la democracia, que cuando más lo necesitaban, pues por razones, y ahora lo verán, y que algunos de ellos fueron ilustres patronos de nuestra fundación, quizá cuando más se les necesitó, pues quedaron al margen de la política. Y con esto pues acabamos, ya creo que me he extendido un poquito, pero hemos querido un poco pues hacer una liaison, hacer una especie de verdad de doble entidad y encardinar los dos hechos. Por eso cuando propusimos esto, y al final me dijeron, bueno, pues tú encárgate de hablar de Blas Infante en la época de Primo de Rivera. Yo, me toca bailar con la más fea, porque es donde menos, quizá en principio, tenemos menos, bueno, no tanto, yo no diría tanto menos documentación, sino quizá la parte tampoco menos atractiva, pero sí la parte menos activa de la Andalucía. Está por ver, yo he tratado incluso de, con otros interesantes, importantes miembros de la Fundación, tenemos a la Fundación gente muy interesante, gente muy interesante, grandes catedráticos, grandes pensadores, gente del mundo de la cultura, de la docencia, gente muy buena en el sentido que les quiero decir. Consulté con un catedrático que es el que va a dar la próxima conferencia de la Facultad de Magisterio de Málaga, don Manolo Hijano, nuestro querido Manolo, y yo incluso le digo, Manolo, me gustaría profundizar más en dos cosas. Una de ellas estoy en ello, que es ese andalucismo, no digo paralelo a Blas Infante, pero ese andalucismo que es un poco más plural. He puesto aquí ahora el caso de 1888 de Cayetano del Toro,
de estos periódicos gaditanos que no están todavía muy estudiados, porque están dando ya algunas puntaditas de esa conciencia regeneracionista andaluza. Y la otra, pero creo que estoy pinchando en hueso de momento, es hacer un estudio de la figura de Blas Infante en la dictadura de Primo de Rivera. Creo que son más que proyectos que realidades, pero no por eso creo que también merece un lugar muy destacado en el pensamiento y la obra de Blas Infante. Así que reiterando mis agradecimientos, y no quiero ser muy reiterativo, valga la redundancia, como ya han hecho quienes me han precedido en este acto, pues muchísimas gracias, señoras y señores, a todos ustedes por la asistencia y la atención. Bueno, muchas gracias, José María, por la brillante conferencia que has impartido. Y en el momento, aunque vamos un poquito justo de tiempo, pero si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna aclaración, alguna inquietud, pues ahora es el momento quizás de hacerlo. Fernando. Perdón, ¿cuándo, por qué Blas Infante fue fusilado? Fue en contra de la... Acabo tu pregunta, Fernando. No. ¿Es esa la pregunta? Sí. Ya. Bueno, es una pregunta que podríamos responder muchos de los que estamos aquí. Blas Infante es detenido en su casa de Coria a principios del golpe de Estado. Él tenía permiso de armas. Él tenía permiso de armas por las autoridades. Y días antes habían ido unos milicianos allí a quitarle la pistola. Y se la quitaron. Y él llamó a la Guardia Civil, diciéndole, oiga, me han quitado esto, tengo otra pistola tal, pues si estas pistolas están ahí, que sepan ustedes que me la han quitado, que eso es de mí. Y yo recuerdo a María Infante, con la que tratamos mucho, yo entré en la fundación en el año 91, el secretario de la fundación hace años de esto. Y me acuerdo que una vez dice, mira, mi padre era un hombre tan correcto, tan respetuoso, y sin tomar un partido político determinado. Fíjate que él quiso tener una pequeña incursión política con el hermano de Ortega y Gasset, Eduardo, y con el hermano de Franco. Él intentó, que luego aquello también se tergiversó, el famoso complot de Tablada, que todo esto, hay también mucha literatura barata sobre esto. Pero él realmente nunca tuvo quizás, repito, con el tiempo, si la República o cualquier régimen constitucional hubiera arraigado, a lo mejor hubiera tirado hacia adelante y hubiera formado un partido político. Yo creo que sí, pero esto ya es mera especulación. Y recuerdo cuando María Infante nos iba a decir, mi padre era un hombre, yo creo que molesto para la derecha y para la izquierda, en el fondo. Podría haber matado a cualquiera de los dos. Y nosotros todos creíamos que lo detenían por su detención, iba a ser por unas pequeñas aclaraciones, por unas pequeñas, que tampoco pensábamos que iba ahí a la mayor, porque era un hombre que tampoco era un pacifista, y además era un ecologista, o sea, que era un hombre que en principio no parecía que tuviera ningunos grandes enemigos para acabar como acabó. Pero claro, aquel es un momento de tremenda confusión, donde cada uno se tomaba la justicia por su mano, donde tampoco hay un bando realmente, lo que pasó a Federico García Lorca. Lorca es una cosa, hombre, que es responsable, claro que los tiene, pero está en un momento también al principio de la guerra, de un desbarajuste total, que hasta dónde llega la responsabilidad de uno y del otro. Esto no significa que vayamos a eludir responsabilidades de nadie, cuidado, pero es un momento muy delicado. Y al final, la última vez, la imagen que sus hijas tienen viéndolo en meterse en el coche, ya nunca más se volvió a saber muy poco de él. Su viuda hizo gestiones, trataron de poner un poco de orden en esta locura, y fue la última noticia que se tuvo de él, es que fue detenido y fue apilado, podemos decir, ya con mucha gente más, en el cine Trajano de Sevilla, que sirvió como de un improvisado centro de internamiento, y poco después fue fusilado, y además su cadáver nunca se encontró. Todos los años la Fundación hacemos, el 10 de agosto, un acto un poco simbólico sobre donde se supone que es el lugar de la central lechera, de la carretera de Carmona, kilómetro 4, creo que es la carretera de Carmona, pero es mera un poco intuición, pero no se sabe ni dónde está su cadáver. O sea, es un hombre que realmente, bueno, es una estupidez. Gente de esta categoría, aparte de un crimen, es que es una estupidez. Un crimen porque privarle la vida de esta forma alevosa a una persona. Y una estupidez porque gente de este talento
privar a la sociedad, y en este caso a la sociedad andaluza, lógicamente, de personas de este talento, pues es una doble estupidez, lógicamente, claro. Pero ya digo, su cadáver me apareció si quiere. Y ya te digo, Fernando, yo, entonces tú conoces más o menos mi modesta trayectoria, pero que he participado también activamente en política, en el andalucismo en cierto momento, pero que soy abierto al liberalismo histórico, a las Cortes de Cádiz, y al constitucionalismo español, y sin embargo yo cada vez que leo más esta figura, cada vez se me hace más atractiva. Y me da mucha pena su desconocimiento, permítanme ustedes que lo diga así, sobre mucha gente. Pero me da más pena todavía que la gente que se acerca a él, los propios andaluces, ¿sí?, se acerquen buscando los tres pies al gato, si ya me entiende lo que yo te quiero decir. Como, sí, pero es que hizo esto, es que se disfrazó de no sé qué. Bueno, carnaval también se disfraza a la gente y no por eso. Y esto no era un carnaval, esto era rendir un tributo histórico al último rey de Sevilla, cuidado. Pero parece que queremos buscar a eso como para justificarnos de que, oiga, vamos a empezar a leerlo, vamos a ver su pensamiento. Para mí, repito, básicamente regeneracionista y un epígono directo de Joaquín Costa. Esto lo tengo clarísimo. Muy bien, muchas gracias. Muy brevemente, Joaquín, por favor, y luego este señor. Joaquín, muy breve, por favor. Bueno, yo lo que me molesta es que en el himno de Andalucía, que lo escribió Blas Infante, diga: pedid tierra y libertad a los agricultores. Pedid tierra y libertad si luego la agricultura está muerta. Bueno, pide tierra, pan y libertad, creo que decía el principio, pide libertad. Sí, pero este es el eterno, tú eres de Extremadura, Joaquín, y tú sabes mejor que nadie cómo ha funcionado toda esta zona del sur y todo esto. Bueno, te he puesto hasta el ejemplo de la película esta que está rodada en Zafra, además, precisamente. Esto es un tema, bueno, ya hoy se está avanzando mucho en todo esto, pero fue ese terrible problema agrario el que hace echarse adelante a este y a otros muchos, ¿no?, para el principio del andalucismo. Pero esto ha sido siempre el terrible problema agrario del sur. Las zonas no industrializadas han estado sometidas a un doble castigo: la ausencia de la industria, claro está, y también lo que eso trae consigo, ¿no?, el abuso de la mano de obra, el paro, la escasez, el hambre, las deficiencias en sanidad, en educación. Eso lo trae. Y claro, y esta gente no se nace en balde a todo. Este proyecto andalucista no nació como un narcisismo de unos cuantos iluminados, no. Nació para responder a una realidad tremenda en la que se vivía en aquel momento en Andalucía. La última pregunta, por favor. Sí, bueno, primero felicitar al conferenciante por la magnífica exposición que ha tenido y dar también las gracias al Centro de Estudios Andaluces, a la Fundación y por supuesto a esta casa, ¿no?, a la TV. Pero bueno, en la línea de la exposición que ha hecho, donde nos ha contado un poquito el contexto socioeconómico de Andalucía en los 7 años, ¿no?, de Primo de Rivera, comentarle que después de tantos años, ¿no?, y de alguna forma de haber tenido ya democracia y haber contado con partidos de un signo y de otro, si me permite, yo creo que de alguna manera el contexto socioeconómico hemos mejorado evidentemente, pero seguimos comparándonos con el resto del pueblo del Estado español en donde estamos. Entonces, si nos podía dar algunas claves de por qué los andaluces y las andaluzas no acabamos de encontrar un sujeto político o una herramienta que nos ayude a equilibrar de una manera sensata, sosegada, moderada, sin independizarnos, pero de alguna forma equilibrarnos con el resto del pueblo de Estado español. Muchas gracias. Algunas claves que nos pudieran. Muchas gracias, muy generoso con lo de conferencia, muy ilustrativa, pero que se agradece de todas formas. Si yo tuviera la clave sería un fenómeno. Lo que ha intentado ya mucha gente, pero claro, y además es una pregunta comprometida, porque es una pregunta más bien política. Y aquí no venimos a hacer política, pero de todas formas la pregunta es inevitable, la comprendo. Se han hecho intentos de formar aquí, pues, movimientos en pro de Andalucía. Ya no hablo de que sean de derecha o de izquierda, no quiero caer tampoco en eso, porque ni se trata de eso, ni estamos con la intención, ni este es el sitio para eso tampoco. Cuidado. Pero evidentemente se han hecho intentos, pero es que es difícil, y además es difícil y chocante, porque empezamos con el argumento contrario. Oye, si Andalucía manda 61 diputados a Madrid, de todos los partidos, pero eso es un granero de voto inmenso, un montón de diputados. No digo 61, pero 8 o 10 solamente podía dolerle la cabeza a muchos gobiernos, muchos. Y podía ser árbitro de muchos presupuestos del Estado, de muchos. No hay. Tenemos territorio, tenemos gente, tenemos potencial. ¿Cuál es la cuadratura del círculo? Yo no lo sé, parece un poco de alquimia. Si yo lo supiera, sería fenómeno. Se ha intentado por algunos ilustres prohombres andaluces de cierta ideología, liberal, centro-izquierda,
pero lo que tenemos. Si me pregunta, y es mucho ya responder por mi parte, porque me puedo colar, Pepe, por el andalucismo político, pues, prácticamente ni existe, o es más un sentimiento que una realidad fáctica, ¿no? Pero la realidad es la que es. Pero la realidad es la que es porque somos los andaluces los que la construimos. Y si la realidad que es porque queremos que así sea, también podría ser otra realidad si quisiéramos otra cosa. Pero eso es muy difícil. No hay conciencia andaluza. Bueno, Fernando, no me hagas preguntas. Bueno, lo vamos a dejar aquí con esta última reflexión, ¿no? Que creo que es una reflexión importante para que todos nos quedemos pensando. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a José María, porque, en fin, por la brillante conferencia que nos ha aportado y por esos puntos de reflexión que seguro vamos a llevarnos para casa. Por supuesto, quiero dar las gracias a Javier, al presidente de la Fundación Blas Infante, a María del Mar, la vicepresidenta, y a Eva, como representante del Centro de Estudios Andaluces, por haber elegido este Ateneo, por haber elegido esta ciudad como punto de partida para el ciclo de este año. Y bueno, recordar como hacía también José María y otras personas que nos han precedido en la palabra, la relación intensa de los Ateneos de Andalucía con el movimiento regionalista andaluz. Así que, bueno, bienvenidos a vuestra casa, la tenéis abierta para cualquier otra inquietud que tengáis en el momento que la tengáis. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias.